Regresamos con nuestro prota quien se cuestiona si realmente debe de abrir o no la puerta, pero frente a la necesidad de su vecino decide hacerlo. Una vez lo hace rápidamente se da cuenta de que algo no estaba bien, ya que su vecino tenía una gran herida en su estómago, lo cual había dejado un gran rastro de sangre por todo el pasillo. Frente a esto Min-hun un poco sorprendido le pregunta a su vecino sobre si se encontraba bien y que si debería de llamar al 911, pero frente a sus palabras solamente recibe un sorpresivo grito de su vecino, quien sin mediar palabras se abalanza ferozmente contra él. Esto alerta mucho a Min-hun quien asustado le pregunta sobre qué diablos está haciendo, por lo que sin otra alternativa le da una fuerte patada al estómago logrando así alejar a su frenético vecino pasando luego a cerrar rápidamente la puerta, dejando solamente dudas en su cabeza mientras que su vecino insistía en querer ingresar. Frente a lo sucedido Min-hun se preguntaba sobre qué era lo que acababa de suceder, ya que algo extraño le pasaba a su vecino, tomando, así como primera opción comunicarse con la policía para avisar sobre la situación. Para mala suerte de Min-hun no recibió respuesta alguna, ya que la señal telefónica estaba completamente muerta. Min-hun se percata que tiene algunas notificaciones de alertas de emergencia, pero en eso escucha un fuerte estruendo proveniente de la calle, por lo que decide asomarse por la ventanilla de su cuarto y verificar la situación, dándose cuenta de una escena horrorosa, ya que muchas personas estaban siendo atacadas por otros, fijándose en su vecino, quien se encontraba entre las personas que estaban atacando a los demás. Dejando aquella escena de lado Min-hun comienza a preguntarse por el bienestar de su madre, si ella se encontrara bien, e intenta comunicarse con ella, pero para su mala suerte tampoco funciona esta vez. Pasan unos minutos y logramos ver cómo Min-hun se encuentra en un rincón de su habitación temblando de miedo por todo lo que estaba sucediendo. Min-hun no logra entender realmente lo que está sucediendo ya que no tiene forma de verificar por internet las noticias, ya que la red lleva caída un largo tiempo, por lo que solo le queda encender la televisión y escuchar todo por las noticias, preocupado de que el ruido del televisor pueda alertar a aquellas personas afuera. En las noticias informan que ha habido varios asesinatos en masa por civiles no identificados en toda la nación, por lo que el gobierno considera la situación como un ataque terrorista, pero hasta ahora ninguna información oficial ha sido entregada. Frente a esto Min-hun se sorprende al pensar que se trata de un ataque terrorista, ya que hasta ahora no había escuchado de ningún conflicto con otro país. En eso mientras un reportero grababa terminó siendo atacado por uno de estos individuos, por lo que siendo así Min-hun se cuestiona si acaso realmente esto sea un ataque terrorista, quedando con la duda de que realmente esto pueda ser un ataque zombies y de ser así entonces se pregunta si acaso está soñando. Min-hun confundido se pregunta si acaso el mundo puede caer así de rápido y si de serlo cuál sería la razón de esto. Una vez un poco más tranquilo Min-hun menciona que no puede solo quedarse en ese lugar como si nada y que debería de aprovechar que su vecino no se encontraba más en las escaleras para así cerrar la puerta principal y que ningún zombie pudiera ingresar, por lo que se asoma por la mirilla de la puerta y al percatarse que no había nadie sale silenciosamente preguntándose si habría alguien en los pisos de arriba. Min-hun logra llegar a la puerta principal y con cuidado cierra rápidamente la puerta, logrando así evitar a todo tipo de zombie. Una vez más seguro Min-hun se pregunta sobre la situación de sus vecinos del piso de arriba, ya que el ambiente se siente extrañamente muy silencioso, pero decide evitar correr riesgos y comienza a regresar a su apartamento pensando en que si espera posiblemente la policía lo llegara a rescatarlos. Min-hun continúa viendo las noticias tratando de mantenerse informado de todo lo que está sucediendo, pero en eso la señal de televisión se corta, por lo que esto toma un poco desprevenido a Min-hun que lo único que puede hacer ahora es recostarse a dormir tratando de ignorar todo lo que sucedía en su exterior, pero lamentablemente era algo imposible, ya que muchos pensamientos inundaban su mente, ya que recuerda como el día de ayer deseaba estar muerto y que el mundo se acabara y justo ahora eso último está sucediendo. Pero contrario a su sentir anterior ahora mismo se encuentra pensando en sobrevivir, lo cual es muy irónico ya que no importa que suceda su mundo seguirá siendo un infierno. Pasamos a la mañana siguiente en donde podemos ver cómo las calles del vecindario de Min-hun se encuentran infestadas por zombies. Min-hun quien se asoma a ver la situación se da cuenta de lo terrible que se ve todo, cuerpos regados por todas partes, manchas de sangre, muertos caminando, por lo que decide cerrar nuevamente todo mientras pensaba que salir ahora mismo sería un completo suicidio. Siendo así Min-hun decide hacer un inventario de las provisiones con las que cuenta,
dándose cuenta de que aún cuenta con un buen número de cosas por ahora, tomando en cuenta de que el gas todavía parecía funcionar tan bien. Con todo esto Min-hun se da cuenta de que perfectamente podría sobrevivir por un mes con sus provisiones, por lo que solo tendría que esperar por ese mes que alguien llegara a rescatarlo. Min-hun no puede evitar preocuparse por su madre, ya que no tiene manera de comunicarse con ella, después de todo tipo de comunicación se encuentra deshabilitada. Recordando un poco, Min-hun se pregunta si sus vecinos nuevamente se encontraran bien, ya que además de su apartamento hay 5 complejos más, por lo que si su vecino se transformó estando en casa existía la posibilidad de que sus demás vecinos también estuvieran infectados. En eso Min-hun recuerda a su vecino que vive en la parte de las azotea y se pregunta si él se encontrara bien, ya que normalmente él mantiene saliendo mucho para traer a su novia de visita, tomando en cuenta que ese sería el lugar más seguro de todos. Llenándose de valor, Min-hun decide revisar piso por piso, pero no lograba sentir la presencia de nadie en ninguno de ellos, por lo que finalmente va a la azotea para verificar si su vecino se encontraba bien, preguntándose en el camino si acaso él también se habrá convertido como su otro vecino. Una vez Min-hun llega a la entrada se da cuenta de que ésta se encontraba abierta, por lo que se pregunta si debería de llamarlo o quizás no, pero en eso se da cuenta de que la puerta del apartamento también se encontraba abierta totalmente, por lo que decide ingresar. Una vez ingresa se da cuenta de que todo el lugar se encontraba desordenado, como si hubiese sucedido una disputa, pero aún así no se podía escuchar a nadie. Pero en eso Min-hun se percata de que en el suelo había algunas manchas de sangre en el suelo y a un costado oculto de la vista de Min-hun se encontraba su vecino transformado en zombie. Min-hun se percata de la sangre y escucha un leve ruido proveniente de adentro, por lo que temblando de miedo decide retirarse lentamente del lugar, pero para su mala suerte termina tropezando con una matera la cual al caer al suelo termina alertando al zombie, por lo que frente a esto Min-hun intenta correr, pero termina tropezando con su propio pie y cayendo frente a la entrada. Min-hun trata de recuperarse rápidamente y una vez lo hace se da cuenta de que frente a él se encontraba el zombie de su vecino, el cual se lanza a toda prisa hacia él. De forma intuitiva Min-hun se agacha y aprovecha la velocidad propia del zombie para levantarlo y hacerlo caer de la azotea, por lo que al ver la imagen de su vecino cayendo y escuchar el fuerte estruendo generado Min-hun queda completamente exaltado por lo que acababa de suceder. Debido a lo sucedido Min-hun decide bajar rápidamente de regreso a su apartamento, una vez dentro mientras no podía evitar temblar comienza a pensar en lo sucedido. Dándose cuenta de que quizás acababa de asesinar a alguien, Min-hun niega lo sucedido ya que fue en defensa propia, después de todo él fue quien lo atacó primero, por lo que solamente decide quedarse en su habitación hasta que nuevamente pueda calmar sus emociones. Así pasaron algunos días en donde Min-hun se encontraba abordado por la culpa de lo sucedido, ya que pensaba que había asesinado a su vecino, por lo que decide salir un momento a comprobar el cuerpo de este, pero para su sorpresa su vecino se encontraba de pie, por lo que Min-hun pudo pensar que estaba vivo, pero la realidad era completamente diferente, ya que esa cosa no podría ser llamada vecino, ni siquiera humano, por lo que despejando un poco su culpa Min-hun decide regresar a su apartamento, dándose cuenta de algo, ya que desde ese día su temor a los zombies estaba desapareciendo poco a poco. Al día siguiente, después de que la infección zombie llevara ya 3 días desde que comenzó, Min-hun se encontraba almorzando preguntándose sobre hasta cuándo podrá durar el gas y qué hará cuando este ya no esté en funcionamiento, por lo que se cuestiona si estará bien seguir esperando en su apartamento ya que de ser así las provisiones se terminarán acabando alguna vez. Min-hun piensa que quizás debería de aprovechar que limpió todo el edificio para ir nuevamente a la azotea, después de todo necesitará un lugar amplio para pedir ayuda, por lo que se propone salir al día siguiente, todo esto pensando en que ha cambiado mucho en estos 3 días, atribuyendo esto a su enfrentamiento cercano con el zombie, por lo que siente que ha perdido el temor a muchas cosas. En eso el teléfono de Min-hun comienza a sonar dándose cuenta de que quien llamaba era su madre, por lo que desesperado responde inmediatamente. Una vez Min-hun respondió, su madre le pregunta sobre dónde está y si está bien en ese lugar, a lo que Min-hun le dice que no debe de preocuparse ya que él está en la casa justo ahora y pasa a preguntarle sobre dónde está ella, a lo que la madre de Min-hun le indica que de camino a casa se encontró con los militares, los cuales la llevaron a un refugio cerca de la ciudad de Seongnam, agregando que no debe de preocuparse por ella y que tampoco debe de salir de la casa ya que ella hablara con los militares para ver si pueden enviar a un grupo de rescate por él, pero en eso la llamada se corta repentinamente,
a lo que Min-hun intenta regresar la llamada pero la señal nuevamente se encuentra cortada, pero ahora se encuentra mucho más tranquilo ya que sabe que su madre se encuentra segura en alguna parte. En eso de la nada, varios mensajes comenzaron a llegar al teléfono de Min-hun. Los mensajes eran de sus amigos del colegio quienes se encontraban preocupados por la situación, pero para aliviar el entorno hacían algunas bromas entre ellos. Min-hun menciona que quizás al vivir cerca ellos pudieron haberse ayudado mutuamente, terminando por darse cuenta de quiénes eran las únicas personas que pensaron en él bajo esta catástrofe. De repente un pensamiento vago viene a la mente de Min-hun, este pensamiento era referente a Yena, la chica que lo había despreciado antes y su vecina de los departamentos lujosos. Min-hun menciona que Yena es la persona que más conoce de todos, recordando así una vez en la que ella terminó yendo a su casa junto al grupo de Seongbin, quienes aprovechando que la madre de Moon-jin no se encontraba hicieron una reunión para poder tomar y fumar en la casa de este. Mientras el grupo de chicos hablaba, Seongbin menciona que Yena le escribió, a lo que esto sorprende un poco a Moon-jin, ya que no esperaba que Seongbin en serio la llamara para que fuera a ese lugar. Momentos después vemos como Yena llega al lugar y se sorprende al ver la cantidad de personas reunidas. Seongbin trata de presentarle un amigo a Yena, pero esta al darse cuenta de la situación les dice que se irá, a lo que Seongbin le pregunta el por qué está tan enojada, a lo que Yena le dice que, si acaso no se sienten asfixiados en un lugar así, degradando completamente el hogar de Moon-jin, terminando por llamarlo como asqueroso y desagradable. Estas palabras golpearon fuertemente a Moon-jin, quien quedó súper marcado después de eso. Regresamos al presente en donde vemos a Moon-jin quien se encontraba realizando sus necesidades mientras divagaba un poco sobre cómo estaría Yena. Moon-jin se pregunta sobre cómo inició el virus y de ser así no debería de preocuparse por Yena, ya que su padre al ser doctor posiblemente sea quien esté mejor preparado para estas situaciones, por lo que se molesta un poco con él mismo al preocuparse por ella en estas situaciones. Después de todo ellos incluso ya debieron de haber evacuado la ciudad. En eso Min-hun escucha a alguien llamándolo por su nombre, por lo que esto lo toma de sorpresa. Confundido, Min-hun no sabe si realmente escuchó bien o quizás era solo una ilusión debido a la soledad, pero en eso nuevamente Min-hun escucha como alguien lo está llamando desde afuera, pero esta vez la persona directamente pregunta si se encuentra en casa y de ser así que por favor le abriera la puerta. Frente a todas estas palabras Min-hun reconoce la voz de la persona y se da cuenta de que quien lo estaba llamando no era nadie más que An Yena, su compañera y vecina. Afuera del apartamento de Min-hun vemos a Yena quien se encontraba hablándole a través de la ventana. Yena le pregunta a Min-hun si se encontraba adentro, ya que cree haber escuchado su voz, pero en eso se ve sorprendida por varios zombies los cuales debido al ruido que hizo comenzaron a correr en dirección de ella. Asustada, Yena comenzó a llamar de forma desesperada a Min-hun pidiéndole que por favor abriera la puerta. A lo que segundos después Min-hun terminó abriendo diciéndole que entrara rápido, logrando así ponerla a salvo de los zombies quienes comenzaron a amontonarse afuera. Una vez dentro, Yena quien se encontraba súper agitada toma un poco de aire, a lo que al verla así Min-hun le pregunta sobre si está bien, pero no recibe ninguna respuesta de ella. Caso contrario, para sorpresa de este, termina siendo sujetado por Yena quien lo termina tumbando y temblando se agarra fuertemente a él, por lo que esto deja desconcertado a Min-hun quien no sabe qué hacer.